La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A principios de los años 30, Ucrania sufrió la que probablemente sea la peor hambruna de su historia. Fue desde luego la más mortífera de todas porque entre 1932 y 1933 murieron en Ucrania entre 4 y 7 millones de personas de hambre. No se debió, como en otras hambrunas que habían azotado al Imperio ruso en el pasado, por malas cosechas encadenadas o por sequías, sino a la voluntad política de los líderes de la Unión Soviética, más concretamente a la voluntad de Josif Stalin, que en aquel entonces ya se había adueñado de todo el poder. Fue, en definitiva, esta hambruna una hambruna provocada por el hombre, por Stalin. Durante estos 2 años de auténtico pavor, las autoridades soviéticas procedieron a la colectivización forzosa de la agricultura ucraniana, confiscaron las granjas a sus propietarios y confinaron a la población en sus aldeas. Stalin necesitaba los cereales ucranianos, Ucrania es una región especialmente fértil, para exportarlos a Occidente y conseguir divisas. Quería mostrar al mundo que la República de los Soviets, que en aquel entonces era todavía muy joven, podía industrializarse en tiempo récord prescindiendo de la propiedad privada y del libre mercado. Durante meses los ucranianos padecieron privaciones sin cuento. Primero murieron los más débiles, luego ya, en el paroxismo de la hambruna, se dieron casos de canibalismo, miles de casos de canibalismo. Al final del proceso, el campo ucraniano quedó completamente colectivizado y se prohibió hablar de los años del hambre. Los muertos, que se contaban por millones, se atribuyeron a una hambruna periódica, un simple desastre natural inevitable y del que era mejor no hablar demasiado. Bueno, era mejor no hablar directamente. El silencio fue tan absoluto, tan atronador, que muerto Stalin en 1953, es decir, 20 años después de la hambruna, la prohibición de recordar este episodio, más conocido como Holodomor, literalmente significa matar de hambre, pues eso se mantuvo, la prohibición de hablar de él. Durante décadas nadie en la Unión Soviética podía referirse a lo que había sucedido en Ucrania durante la colectivización forzosa de principios de los años 30. En Occidente, hasta donde llegaron algunas noticias de lo que estaba sucediendo en el campo ucraniano, no se quería creer en ello porque era algo tan pavoroso que parecía simplemente increíble. Algunos intelectuales occidentales desdeñaron los informes que llegaban desde Ucrania por considerarlos exagerados. Otros sí que les dieron crédito, pero nadie quería escuchar. Europa Occidental y Estados Unidos atravesaban en aquel momento la crisis del 29 y no estaban interesados más miserias que las propias. Hubo que esperar a finales de la década de los 80, a 1988 exactamente, ya en plena perestroika de Mikhail Gorbachev, para que se hablase públicamente del tema. Poco después, la Unión Soviética implosionó y Ucrania se convirtió en un estado independiente. Fue entonces cuando se empezó a investigar seriamente la hambruna. Había pasado más de medio siglo y no había demasiada documentación, porque como casi todas las masacres en la Unión Soviética, este fue un proceso caótico y rápido. La mortandad además fue tan elevada que las víctimas que no murieron durante la hambruna lo hicieron en los años siguientes como consecuencia de las privaciones. Hoy el Holodomor es uno de los acontecimientos más recordados en la República de Ucrania. Hay incluso un día al año, el 4º sábado de noviembre, que se dedica en exclusiva a su recuerdo. Es el Día del Holodomor en Ucrania. Hay también un Museo Nacional del Holodomor en Kiev, en la capital, y varios monumentos repartidos por todo el país. Vamos a recordarlo, el Holodomor, la gran hambruna ucraniana, hoy en la contrahistoria, en la de esta semana, ahondando en sus causas para entender cómo fue posible que se produjese algo tan espantoso. Como os decía antes, la gran hambruna de Ucrania tiene nombre propio, se denomina Holodomor. Holodomor es una palabra que para quien no la conozca le suena un tanto extraña y se parece en cierta medida al holocausto, aunque no tienen el mismo origen ni muchísimo menos. Holodomor es una palabra ucraniana, es muy gráfica su etimología. Se traduce como muerte por hambre, o matar por hambre, o por inanición. Se compone de 2 palabras en ucraniano, la primera es holod o holod, que significa
significa hambre en ese idioma, y la segunda es mor, que significa plaga. Así que holodomor sería algo así como plaga, plaga mortal, se entiende, por hambre. Bien, esta palabra se empleó por primera vez en los años 30, tan pronto como terminó el holodomor propiamente dicho, esta hambruna. Se publicó en los años 30 en publicaciones de la diáspora ucraniana que vivía en Checoslovaquia en aquel entonces. Estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Checoslovaquia todavía no era una república popular y acogía muchos refugiados que llegaban desde la Unión Soviética. La cosa se quedó ahí, es la primera vez que se empleó holodomor, y ya muchos años más tarde, en los años 70, a finales de los años 70, organizaciones de inmigrantes ucranianos en Estados Unidos, es decir, de la diáspora ucraniana en Estados Unidos, empezaron a emplearla también, y de ahí ya saltó al inglés. Lo que no sabemos, bueno, al inglés y al resto de idiomas, como el español, por ejemplo. Lo que no sabemos es cómo pasó de Checoslovaquia a Estados Unidos, no tenemos ni idea. Quién sabe, a lo mejor algún investigador ucraniano en los años 70 en Estados Unidos leyó algún documento checo de los años 30 y le dio por utilizar la palabra. Pudo ser también que llegasen a la misma palabra ellos mismos, teniendo en cuenta que no son más que dos palabras ucranianas. Bien, en la Unión Soviética, de la cual Ucrania formaba parte como República Socialista Soviética, la Ucrania de los años 30 no era algo más pequeña que la actual, porque después de la Segunda Guerra Mundial lo que hizo Stalin fue incorporar dentro de Ucrania a partes de lo que anteriormente había sido Hungría, concretamente la República, lo que era Checoslovaquia, concretamente, y parte de Hungría, concretamente la región de Rutenia. Así que Ucrania, si miramos el mapa de la Ucrania actual, es un poquito más pequeña de lo que fue en los años 30, en el periodo de entreguerras. Bien, en la Unión Soviética hablar del holodomor o de la hambruna ucraniana estaba hacer cualquier referencia a esta hambruna era considerado propaganda antisoviética, estaba estrictamente prohibido hacerlo. Incluso después de la desestalinización, ya en la década de los 50, no se podía hablar de lo que había sucedido 20 años antes en Ucrania. Era algo que no había existido porque estaba prohibido hablar de ello. Y cuando de algo no se habla, es que simplemente no existe. El que lo hiciese o se atreviese a hacerlo era, por supuesto, arrestado y seguramente deportado a Siberia. Así que, como es obvio, nadie se arriesgaba. Entiendo que en privado los ucranianos de la época de los años 50 o 60, por lo menos los que la padecieron o los que la vieron de cerca, pues sí que hablarían en privado, pero se cuidaron muy mucho de dejar nada por escrito, por si caía, pues qué sé yo, en manos de la policía política del régimen. Tuvieron que esperar dentro de la Unión Soviética hasta finales de los años 80, hasta el año 1988 exactamente, cuando se empezó a hacer público ya el nombre dentro de la Unión Soviética. El nombre y el asunto, cuando se pudo hablar en público del holodomor. Primero tímidamente, mediante un artículo en una revista académica. Eso dio lugar a que se abriesen todas las compuertas y este tema se pudiese airear en público. Luego ya en abierto, a lo largo del año 89 y del año 90, se empezó a hablar muchísimo más. Para referirse a ella, lo que hicieron fue utilizar el término holodomor, que se empleaba ya fuera de la Unión Soviética, que había nacido pues unos años antes en Estados Unidos, en los años 70, aunque como he dicho al principio, la primera referencia escrita que tenemos de este término es de Checoslovaquia de los años 30. Pero vamos, el nombre ya sí se empleaba en Occidente. Hablar públicamente del holodomor fue algo casi simbólico, posible solo como parte de la glasnost, que era parte de la perestroika, uno de los elementos de la perestroika. Antes hubiera sido directamente impensable. La perestroika la puso en marcha Mikhail Gorbachev a partir de 1986 y eso abrió las puertas a que muchos tabúes que se tenían dentro de la Unión Soviética pudiesen abordarse. El término apareció impreso por primera vez dentro de la Unión Soviética, como os decía en este artículo. Esto fue en julio del 88 y para entonces habían pasado ya pues nada más y nada menos que 56 años desde que se produjo, es decir, más de medio siglo. Hoy, que pues han pasado ya 30 y tantos desde aquel entonces, hoy en Ucrania es una palabra muy reproducida porque se ha convertido esto del holodomor en una de las piezas fundamentales de la identidad nacional ucraniana. En Rusia no tanto. De hecho, los gobiernos rusos siempre han sentido cierta responsabilidad, a pesar de que esto no fue perpetrado propiamente por los rusos, sino por los soviéticos y más concretamente por un
un hombre que provenía de Ucrania, que era Joseph Stalin, que es el responsable último del Holodomor. Pero vamos, en Rusia siempre han puesto en duda de que se tratase de un genocidio, como aseguran los ucranianos. Pero antes de continuar por el final, que es por donde hemos empezado, vayámonos al principio, que este programa, a fin de cuentas, se llama La Contrahistoria. El Holodomor fue una hambruna de gran envergadura, masiva, que afectó a la República Socialista Soviética de Ucrania, pero no solo, también afectó de lleno a la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia, que en aquel entonces era parte de Ucrania en ese momento. Esto fue en sucedió en la primavera de 1932 y se prolongó hasta el verano de 1933. Es decir, el Holodomor tuvo aproximadamente un año y medio, más o menos, de duración. La mayor parte de las víctimas, de cualquier modo, se produjo a lo largo de la primavera, los meses de abril y mayo de 1933. Fue algo muy mortífero a la vista de las estadísticas de población que se hicieron entonces, las estadísticas soviéticas, que como os he dicho en más de una ocasión no son muy de fiar, pero es lo único que tenemos. Entre 1926 y 1939, la población ucraniana, según estas estadísticas de población, aumentó solo un 6,5%, estamos hablando de un lapso de tiempo de 15 años o de casi 15 años, mientras que en Rusia y Bielorrusia crecieron un 17% y un 12% respectivamente. Así que hay aquí creció la población en las tres repúblicas, pero en Ucrania creció considerablemente menos. Entre medias es un lapso de 15 años y entre medias, 1932-1933, es cuando se produjo este Holodomor, esta hambruna. De las estadísticas de producción de cereales, que los soviéticos también llevaban consignadas, aunque solo fuese a efectos propagandísticos, también podemos obtener algo de información. La cosecha de 1932, por ejemplo, sabemos que fue de 4,3 millones de toneladas, la cosecha de cereales, frente a los 7.200.000 millones de toneladas, 7,2 millones de toneladas, perdón, de la cosecha del año anterior, del año 1931. En las ciudades empezó a escasear la comida y en el invierno, que fue del 32 al 33 y sobre todo la primavera del 33, mucha gente, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas, murió de hambre. En las ciudades se creó un sistema de racionamiento. Parte de esas raciones salieron hacia el campo porque tenían familiares los que vivían en las ciudades y les llevaban comida. Quien tenía un familiar o alguien, amigos, lo que fuese en la ciudad, pues era afortunado porque podía llevar algo de comida y trataba de llevarla al campo. Pero las raciones en las ciudades se redujeron poco a poco y en la primavera del 33 no quedaba ya comida ni para la población urbana, lo que llevó a muchos también en las ciudades a morir de hambre y a morir también de enfermedades asociadas a la inanición. También llevó a que la producción industrial se redujese de forma drástica durante aquel año, no por nada, sino porque los obreros no podían ir a trabajar, porque habían muerto en muchos casos y en otros casos, cuando seguían vivos, estaban muy débiles o estaban enfermos y por lo tanto su productividad era muy baja. Para paliar el descontento urbano, el régimen realizaba películas propagandísticas en las que se mostraba a los campesinos pues algo así como contrarrevolucionarios que escondían grano, que escondían verduras, que escondían patatas en sus granjas, mientras los trabajadores industriales que estaban construyendo el futuro brillante que auguraba el socialismo se morían de hambre. Las autoridades ya tenían un culpable, pero claro, no tenían el modo. La propaganda soviética siempre se le dio muy bien encontrar culpables. Lo que no se le daba tan bien era encontrar soluciones. No encontraron el modo de evitar que los ucranianos de las ciudades pasasen hambre. Según se extrae de la documentación soviética, ya desclasificada en los años 90 del siglo pasado, los primeros informes de desnutrición masiva y de muertes por inanición aparecieron en enero de 1933. Estamos hablando de que el hambre había empezado el año anterior. Ya había 6 meses de hambruna, pero los primeros informes oficiales no aparecieron hasta enero del 33. Aparecieron en una ciudad pequeña, la ciudad de Umán, que está en el centro del país. A mediados de ese mes, de enero del 33, ya había problemas de abastecimiento en zonas urbanas. Me estoy ciñendo a la documentación oficial que se extrajo de los archivos soviéticos, nada más, que estaban ya estas zonas urbanas sometidas al racionamiento.
Pero no había comida para todos, por lo que empezaron también las muertes por inanición en todas estas zonas. El partido entonces empezó a usar el hambre como arma política. Si de alguien se dudaba, por lo que fuese, que no era lo suficientemente leal, se le retiraba la cartilla de racionamiento, lo que era sinónimo, como es obvio, a morir de hambre en los días o las semanas siguientes. La hambruna se mantuvo durante todo el invierno de 1933 y la primavera también, y se extendió ya por toda Ucrania. En el mes de febrero azotaba ya al centro del país con fuerza, concretamente a la ciudad de Dnipropetrovsk, que está en el centro-este de Ucrania, y allí junto al hambre hubo otras dos epidemias, una de tifus y otra de malaria. Ambas, pues, como era de prever, dispararon la mortalidad. Como vemos, esto es lo que iban consignando los propios funcionarios del régimen. Estos son todo, digamos, si queremos llamarlo así, datos oficiales. En el mes de marzo, la hambruna ya estaba en Odessa, en la costa del Mar Negro, y en la capital, en Kiev. En abril estaba ya en Kharkov. No había absolutamente nada que comer, tal y como se extrae de estos documentos, y el número de muertos empezó a crecer de forma vertiginosa y un tanto alarmante. Primero morían los ancianos, morían los niños, los enfermos, es decir, los más débiles, los más expuestos, y luego ya el resto de la población. Como no había nada que comer, no había ninguna esperanza. No es que esto se debiese a que había habido una mala cosecha y empezaron a desplazarse ayudas de otras partes. No hubo ayuda ni dentro de la propia Unión Soviética ni, por supuesto, y eso se dio por eliminado desde el primer momento, desde el extranjero. Iba muriendo la gente sin más, se la enterraba y a otra cosa. El ganado había desaparecido y las reservas de grano de la anterior cosecha o las reservas de tubérculos, como la patata, se habían esfumado por completo. Se comieron a los pocos perros que quedaban, los gatos también, por supuesto, pasaron por la cazuela y ahí se acabó todo. Empezaron a darse entonces uno de los fenómenos más desconcertantes del Holodomor, que fue el canibalismo. Canibalismo por pura supervivencia, no por gusto. En las regiones más azotadas por el hambre, lugares donde no se comía desde hacía semanas, empezaron a comerse los cadáveres al principio. Luego ya la cosa enloqueció y proliferaron los asesinatos. Asesinatos con intención de comerse al asesinado. En ocasiones asesinaron niños que habían quedado con vida. Los que rehusaban robar, pues morían. Los que rehusaban prostituirse, morían. Los que daban de comer a los demás, morían. Los que se negaban a comer cadáveres, morían. Los padres que se resistían al canibalismo, morían. Y lo hicieron además antes de sus hijos, que luego terminaron comidos por otros. Se dieron casos incluso de padres que llegaron a vender a alguno de sus hijos para poder comer. Como vemos, Ucrania se convirtió auténticamente y sin exagerar lo más mínimo en el infierno en la tierra durante el año 1933. Mira, que habría que hacerse una pregunta principal, y es la que cuando todo el que tiene ocasión de acercarse a la hambruna ucraniana se hace. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que pudiese suceder eso en uno de los países más fértiles del mundo? Los suelos de Ucrania, los famosos suelos negros o Chernotzem, figuran entre los mejores del mundo. Son de color negro, esa es la razón por la cual se llaman así. Son muy ricos en fósforo, están bien regados y posibilitan grandes rendimientos agrarios. Esa es la razón por la que el cinturón de tierras negras, que va desde Centro Europa hasta Kazajistán, es una zona que siempre ha estado muy poblada, porque la tierra ha sido muy rentable, ha posibilitado que habitase muchísima gente en toda esta zona, especialmente en la de Ucrania. Ucrania siempre ha tenido una población muy grande. Ucrania, de hecho, durante siglos había sido el granero del Imperio ruso. Las cosechas eran abundantes, la población muy numerosa, una población que además se había especializado en tareas agrícolas y las llevaban a cabo con mucha competencia. Durante la temporada de cosecha de los campos de Ucrania, que son esencialmente llanos y atravesados por grandes ríos como el Dnieper o el Dniester, se cultivaba todo tipo de cereales, de patatas, de verduras. Ucrania era una región de Europa que nunca había sido especialmente rica, pero sí era una región a la que le sobraba la comida. Era una región de Europa de usos tradicionales, pero siempre y en casi todas las circunstancias, salvo que hubiese una guerra o alguna epidemia, producían excedentes alimentarios.
La hambruna ucraniana del año 32-33 no se debió tanto a una sequía, por ejemplo, a que los campos se hubiesen arruinado por una inundación, por ejemplo, que los ríos, el Níper o el Níster, hubiesen crecido por un exceso de lluvias o lo que fuese, o un deshielo especialmente pronunciado, y eso hubiese arruinado todas las cosechas. Nada de eso sucedió aquel año. Tampoco se había declarado una epidemia. No estamos hablando de una de las hambrunas clásicas que había sufrido no solo Ucrania, sino el resto de Europa, periódicas, por que aparecía, por ejemplo, un brote de peste. Para el año 1932 las grandes epidemias europeas ya se habían terminado. Tampoco sucedió una sequía, como digo, ni una inundación. Fue una hambruna provocada por la mano del hombre, por la mano de un hombre en concreto, por la mano de Joseph Stalin, que en esa misma época se había embarcado en un plan de industrialización acelerada, el primer plan quinquenal, que había dado comienzo unos años antes, en el año 1928. Este plan, que se implementaría sin escatimar costes humanos, preveía crear desde cero una planta de industria pesada en la Unión Soviética. Todo sin recurrir a la ayuda de los países extranjeros, que era lo que muchos pensaron. Si se quiere industrializar la Unión Soviética, necesitarán comprar maquinaria en el extranjero, traer ingenieros y gente muy competente, pero es que la Unión Soviética estaba arruinada en aquel momento. Continuaba además siendo un país agrario, por lo que debía realizar antes una importante reforma agraria que le proporcionase esos recursos para que pudiesen adquirir esa maquinaria, llegado el momento. Esa reforma se llevó a cabo mediante la colectivización de la tierra. Esta colectivización se realizó de una manera bastante rápida mediante la prohibición por ley de las explotaciones privadas y la creación de granjas colectivas, o más conocidas como koljoses. Lo habréis escuchado en alguna ocasión, esta palabra, koljos. Koljos es una palabra que proviene directamente del ruso y no es más que una contracción de kolektivsnoye, me lo he apuntado aquí, hozyaizbo, que significa, lo habré pronunciado fatal, pero vamos, kolektivsnoye hozyaizbo, creo que aunque lo repita 600 veces lo seguiré pronunciando mal. En ruso significa granja colectiva, es decir, koljos, una idea que había tenido años antes Vladimir Lenin, que no había terminado de aplicar porque Lenin murió pronto, murió en el año 1924. Lenin era el hijo de una familia de clase media alta que fue a estudiar a San Petersburgo y que se dedicaba al activismo desde los 17 años. Era un tipo de ciudad que lo desconocía todo del campo, por lo que creía que los campesinos no eran propietarios de la tierra que trabajaban. Estaba convencido de que todos los campesinos rusos trabajaban para los aristócratas y que en Rusia solo había latifundios. Eso sucedía en algunos lugares, pero en otros sí que eran propietarios. Y además había propietarios de todo tipo en la Rusia de la época, y cuando digo Rusia incluyo también a Ucrania, es decir, en el Imperio Ruso. Los había pequeños, con una pequeña granja, una pequeña parcela que vivían de ella, los había medianos y los había grandes. Para llevar a cabo la colectivización y hacerlo con éxito, había que desposeerlos a todos de sus propiedades y asignarles a los koljoses. Eso tenía que ser además algo muy rápido para evitar que se organizasen y que empezase de nuevo la guerra civil. Los campesinos naturalmente se opusieron, a nadie le gusta que le quiten sus tierras. Los grandes naturalmente, pero también los pequeños y los medianos. Con los grandes no hubo demasiados problemas. Se confiscaron sus tierras y asunto resuelto. Eso era hasta incluso popular entre las clases medias y bajas. Era, vamos a quitarle lo que tienen a los ricos. Y además, claro, los ricos por el mero hecho de serlo ya significa que son pocos. Y eran todos perfectamente identificables. El problema fue con los medianos y los pequeños agricultores, los pequeños y medianos propietarios. Estos ya eran muchos, estamos hablando de millones de personas. Así que lo que hicieron desde Moscú fue lanzar una campaña propagandística contra ellos. En ruso existía una palabra para referirse a los campesinos con propiedades de tamaño medio, que necesitaban contratar algunos jornaleros de temporada. A estos campesinos se les llamaba kulaks. Kulak en ruso significa puño. A partir de aquí ya nos lo podemos imaginar por qué les llamaban kulaks. Les llamaban así pues porque los jornaleros se quejaban de que trabajaban mucho y cobraban poco, y por lo tanto acusaban a su empleador de que era un puño. En español, cuando alguien es muy tacaño, también le decimos que es más cerrado que un puño, más tacaño que un puño, ¿no? En este caso, entre rusos y españoles
españoles no hay mucha diferencia. Lo que hizo la propaganda soviética fue asimilar lo de kulak a cualquier propietario, tuviese o no tuviese jornaleros, aunque solo contase con una pequeña parcela, qué sé yo, unas gallinas, una cabra para la leche y poco más. Al proceso lo denominaron deskulakización. La clase de los kulaks la convirtieron toda en una clase. Cualquiera que tenía una propiedad, por pequeña que fuese, pasaba a ser automáticamente un kulak, pues esa clase tenía que desaparecer, porque era contrarrevolucionaria y por lo tanto suponía un escollo en el camino hacia el socialismo. La desaparición fue de esta clase, si queremos llamarla así, y seguir un poco la propaganda soviética de la época, es decir, de toda esta gente, fue algo muy violento. Las milicias enviadas desde Moscú confiscaban el grano y los animales a todos estos campesinos, da igual que fuese una vaca, una cabra, aunque fuese un jaulón con unos conejos, y se los quitaban y los ponían a disposición del partido. Muchos de los propietarios se negaron, claro, y fueron asesinados. Otros lo que hacían era sacrificar a sus animales y se los comían antes de que se los quitasen. Cuando se enteraban en un pueblo o en una aldea de que la milicia, de que los bolcheviques llegaban, estaban a, qué sé yo, 5 o 10 kilómetros de su aldea, lo que hacían era, en muchos casos, incendiar sus graneros. En otros sacrificaban rápidamente. Si se enteraban que esa milicia estaba a 2 días de camino, pues mataban a los animales y se los comían, dándose un festín. Cualquier cosa valía antes que entregársela al Estado, porque no era ya en sí el robo, sino que, según le entregaban las tierras o los animales, les ponían a trabajar en estas granjas colectivas. Los conflictos entre el Estado y los campesinos propietarios, los kulaks, fueron continuos. Pero al final el Estado se impuso, lo hizo mediante la violencia. Miles de kulaks fueron deportados a campos de trabajo, otros tantos miles de kulaks fueron asesinados porque se negaban a encuadrarse en granjas colectivas, y era normal que se negasen a encuadrarse en esas granjas. De la producción de esas granjas no se beneficiaría en lo más mínimo. El Estado soviético, en una palabra, les había reducido a la servidumbre. Trabajarían de sol a sol para el Estado a cambio de raciones de comida, raciones de grano, exactamente. No es que les diesen de comer, les daban sacos de grano para que ellos hiciesen algo de pan, y no podían ni siquiera salir del koljós. Una vez que alguien quedaba asignado a un koljós, quedaba asignado de por vida ya él. Del grueso de la producción no verían nada. Stalin tenía otros planes para esa producción. Quería industrializar rápidamente la URSS y para eso necesitaba fondos. Los fondos tenía que conseguirlos en el extranjero, es decir, divisa fuerte. El país había pasado primero por la Guerra Mundial, que le había dejado muy perjudicado, y luego por la Guerra Civil, por lo que no había mucho de dónde tirar. Y al haber expropiado toda la industria, haber expropiado todas las propiedades agrarias, pues tampoco tenía una base fiscal con la que recuperarse. Es decir, no quería ni tenía en ningún momento la intención de dejar hacer negocios a los rusos para que tirasen del carro y mediante impuestos pues el Estado pudiese hacer sus proyectos. No, ese no era el plan, ni muchísimo menos de Stalin. En general, no era el plan de la Unión Soviética. Lo único que tenía a mano además en ese momento era la agricultura, que era muy productiva en el sur de Rusia y especialmente en Ucrania, por esto de las tierras negras que os comentaba antes. Esas cosechas lo que harían era venderlas en Occidente, en Europa Occidental y en Estados Unidos, a cambio de divisas, con las que adquirirían maquinaria y contratarían ingenieros para poner en marcha la industria soviética. Si la colectivización forzosa de los años de 1928 a 1932 no se puede entender la hambruna ucraniana, fue de hecho una consecuencia directa de la colectivización. A eso se sumó que las granjas colectivas no producían tanto como se había esperado. Los koljoses quedaban muy bien sobre el papel, pero luego resultaba que eran bastante improductivos. Los campesinos obligados a trabajar en un koljós no tenían muchos incentivos para trabajar mejor y producir más. A fin de cuentas, ellos solo verían un poco de grano. No podrían beneficiarse del fruto de su trabajo, que iría íntegro para el Estado. Los cargamentos de granos, según se recogían y se procesaban, se subían a trenes y se enviaban a Europa Occidental o a los puertos para ser exportados hasta América. Quienes trabajaban la tierra
no veían un rulo de aquello. Los soviets, en una palabra, les habían reducido a la servidumbre, algo que los rusos y los ucranianos recordaban, porque todavía los de aquella época, porque había sido abolida en el Imperio Ruso en el año 1861, perdón. Es decir, 70 años antes de que Stalin se metiese en esto. La había abolido el zar Alejandro II. Esta de la liberación de los siervos es algo de lo que os hablé en la anterior contrahistoria, la segunda parte que hice la semana pasada sobre la Rusia de los zares. Esto permitió, la liberación de Alejandro II permitió que los campesinos tuviesen libertad de movimiento y se les pagase por su trabajo, algo que los campesinos rusos nunca habían tenido. Los siervos, con todo, los siervos en tiempos del Imperio de los zares, estoy hablando, podían llegar a comprar su libertad, algo no muy habitual, pero que era legalmente posible. Algunos lo consiguieron vendiendo parte de lo que cultivaban por su cuenta en el mercado, porque los siervos en el Imperio ruso, aunque es cierto que no podían salir de las propiedades del señor y debían trabajar para él, sí se les permitía tener pequeños cultivos o criar algún animal para consumo personal. De ahí que algunos, que eran especialmente ahorradores o especialmente afortunados, llegaron a comprar su libertad. En la Unión Soviética eso era directamente imposible, porque la propiedad privada había quedado completamente abolida y además no había posibilidad de comprar la libertad ninguna. Del kolkhoz no se podía salir de ninguna manera. No había posibilidad, a no ser, claro, que alguien escalase dentro de las filas del Partido Comunista. Era propiedad del kolkhoz, en esencia, aunque decían que era una propiedad colectiva, que los propietarios eran los campesinos, esa no era la verdad. El propietario del kolkhoz, como de todo el país, era el Partido Comunista. Todos los campesinos trabajaban allí porque lo había dicho el partido y estaba a disposición de lo que el partido dijese, desde la extensión hasta el tipo de cultivo que iba a tener el kolkhoz. Vamos, algo similar a lo que había sucedido en tiempos del Imperio de los zares. Los aristócratas, cuando vendían sus tierras, lo hacían con sus campesinos dentro. En este caso, si la tierra cambiaba de manos de gente dentro del partido, los campesinos se quedaban allí. Bien, esto para Stalin era un detalle sin importancia. En la revolución soviética el individuo no importaba absolutamente nada. Todo era colectivo y había que sacrificarse para construir el socialismo, ya que la siguiente generación lo tendría mucho más fácil. Ellos bombardeaban con esa idea. No os preocupéis, nosotros vamos a pasarlo mal, pero vuestros hijos y vuestros nietos vivirán en el paraíso. Vivirán en un país industrial, mucho más rico que Estados Unidos o que el Reino Unido, y nadarán en la abundancia. Todo será gratis y habrá que trabajar muy poco. Lo único que somos una generación, la que hemos hecho la revolución, que tiene que sacrificarse. La idea que les querían transmitir era esa. A partir de ahí, después de este sacrificio, empezaría a sobrar la comida y los bienes industriales, y entonces ya la Unión Soviética estaba llamada a extender la revolución por todo el mundo. Claro, para eso primero había que hacer ese sacrificio, y el sacrificio pasaba por atarles a la tierra, que sería quien financiase la revolución. Y una vez estuviesen atados a la tierra, apretarles todo lo posible. Se les exigieron cuotas muy altas que no cumplieron porque en ocasiones estas cuotas eran directamente imposibles de cumplir. Eran fantasiosas. Las aves se habían creado en una oficina central en Moscú o en Kiev y de gente que no había pisado una granja en su vida. Se les pedía mucho más de lo que podían producir aquellas tierras. Esto es lo que indicaba hasta qué punto en Moscú vivían en la inopia. Como las cosas no salían, la cuota no se cumplía y se exportaba menos grano del previsto, empezaron a buscar culpables dentro del partido, porque si había una verdad incuestionable en la Unión Soviética era que el partido no se equivocaba nunca. Necesitaba siempre chivos expiatorios, y en eso eran muy hábiles los burócratas del aparato de propaganda. Culparon a los kulaks, que habían saboteado la colectivización. Es decir, no es que la colectivización en sí fuese una idea, un simple desvarío, una idea absurda. No, la culpa era que había alguien saboteándola. ¿Y quién mejor que esos kulaks? Para castigar a la población rural, lo que se hizo, que estaba llena de kulaks, ya os he dicho antes que se redefinió el término kulak y cualquiera que tuviera una gallina ya pasaba a ser un kulak. Se detuvo la distribución de grano en los pueblos y aldeas. El que no quisiese ser colectivizado moriría de hambre y asunto resuelto.
También culparon a los campesinos de habla ucraniana, que eran los más reacios de todos a colectivizarse. Muchos de ellos ni siquiera hablaban ruso, lo que los hacía doblemente sospechosos. Los bolcheviques, que en origen habían visto la cuestión nacional como un aliado, pronto se dieron cuenta de que eso era una amenaza y desconfiaron de los regionalismos, a quienes consideraban movimientos pequeño burgueses y por lo tanto contrarrevolucionarios. Los ucranianos, solo por el mero hecho de serlo, ya eran sospechosos. Las regiones con una mayor proporción de población ucraniana se vieron de hecho mucho más afectadas por la hambruna del año 32-33 que se extendió por todo el sur del país, incluyendo Bielorrusia, partes de Bielorrusia, partes de Rusia, pero por donde más se centró fue en Ucrania. Según los cálculos que se han hecho posteriormente, entre el 80 y el 90% de los muertos se produjo en Ucrania, el 8% restante, en torno el 8 o 10%, en el sur de Rusia y en Bielorrusia. Lo que ha llevado a concluir algunos que hubo efectivamente un claro sesgo antiucraniano. Es decir, que Stalin quiso matar en aquel momento dos pájaros de un tiro. Por un lado, colectivizó el campo ucraniano, y por otro, aplicó un castigo ejemplar a los ucranianos para que aprendiesen de una vez cuáles eran las nuevas normas. No merecía la pena resistirse a esas normas, porque quien lo hiciese podría terminar de tres modos, y los tres malos. O sería fusilado, o sería deportado a Siberia a trabajar en un gulag, en un campo de trabajo, campos de trabajo esclavo naturalmente, o moriría de hambre. Eso quedaría en la memoria colectiva y nada habría que temer en el futuro. A la luz de lo que sucedió después, en los años siguientes, hemos de reconocer que tuvo éxito. Ucrania se sovietizó a pasos agigantados a lo largo de la década de los años 30, el nacionalismo ucraniano desapareció por completo y nadie, absolutamente nadie, volvió a hablar del tema en el siguiente medio siglo. Como os decía hace un momento, la colectivización ucraniana desde el punto de vista soviético funcionó muy bien. Entre 1929 y 1930, la mayor parte de los campesinos transfirieron sus tierras al Estado. Lo hicieron de grado o por la fuerza. Ya os he dicho antes, o morían fusilados, o morían de hambre, o se los deportaba a Siberia. Así que muchos, aunque no estaban de acuerdo, pues terminaron entregando sus tierras y sus animales, los que no se habían comido los animales previamente. Y se emplearon como jornaleros en los koljoses de nueva creación a cambio de la comida y nada más. Lo que se cultivaba en los koljoses, como os decía antes, no era lo que decidían sus trabajadores, sino lo que decidía el Estado, que no estaba interesado tanto en el cultivo en sí como en lo que podía sacar de ese cultivo en el extranjero. De este modo se dieron órdenes de plantar de forma extensiva cultivos industriales, como la remolacha azucarera o el algodón. El algodón, como bien sabemos, no se come. Es un producto agrario dirigido a la industria textil. Sirve para hacer ropa, esencialmente. Con la remolacha azucarera pasa algo similar. Se obtiene azúcar, evidentemente, que sí se come en grandes cantidades, además, pero no podemos vivir solo de azúcar. También se cultivaron muchos cereales, pero la administración de los koljoses era desastrosa. Abundaban los comisarios políticos, llegados desde las ciudades, gente que no sabía absolutamente nada de agronomía y que se dedicaban básicamente a vigilar a los campesinos. Los administradores de esos koljoses era gente de partido, no necesariamente gente que supiese administrar una propiedad agraria. La mayor parte de los campesinos, por supuesto, gente que había tenido su propia explotación, su propia tierra, que la había cultivado, pues se encontraron convertidos en jornaleros y por lo tanto pues trabajaban con desgana y eran muy poco productivos. Había cosechas enteras que no se recogían o que se recogían a medias o que se recogían y se perdían durante el procesamiento, durante el almacenaje o durante el transporte. En el año 1930 llegaron a Moscú las noticias de que la colectivización había provocado algo que no se esperaban, y era que el campo ucraniano produjese menos que cuando la tierra estaba en manos privadas. Claro, eso no podía ser. El socialismo era algo científico, y como tal, no podía fallar. El partido, como os decía antes, no se equivocaba nunca, así que aquí fallaba algo. Y ese algo, una vez eliminados los kulaks, eran los ucranianos, que no trabajaban como debían, que robaban en los graneros y que saboteaban la producción de los koljoses. Se extremó entonces la vigilancia dentro de los koljoses y se mejoró el sistema de requisas. Quien fuese sorprendido robando algo de comida
Cuando digo algo de comida, eran unas simples patatas o unas cebollas, por ejemplo, era condenado a 10 años de prisión, en ocasiones a ser ejecutado allí mismo, en función del humor en el que estuviese el comisario político en ese momento. Se aleccionó a los capataces para que vigilasen que los campesinos doblasen el lomo trabajando durante todo el día, y una vez la cosecha estaba en el almacén, se transfería rápidamente hacia el puerto porque había que exportarla cuanto antes. Cuando la hambruna estalló, en el año 1932, las exportaciones de cereales continuaron, a pesar de que se estaba muriendo la gente de hambre. No importaba, lo más mínimo, que hubiese gente muriéndose por las calles de los pueblos y las ciudades de Ucrania. El Estado necesitaba divisas y eso era lo prioritario. Las exportaciones de cereales ucranianos entre 1932 y 1933, y esto tenemos una cifra bastante precisa porque había un exportador que era la Unión Soviética y un importador que eran los países occidentales que sí llevaban la cuenta de cuánto estaban importando. Así que sabemos que Ucrania exportó 1,8 millones de toneladas de cereales en ese año, lo que habría sido suficiente para alimentar a 5 millones de personas durante ese mismo año. Curiosamente las mismas que murieron, o aproximadamente las mismas que murieron durante la hambruna. Matar a tanta gente de hambre no se hace por casualidad, como os podréis imaginar. Fue una consecuencia buscada, para lo que se implementaron una serie de medidas represivas en Ucrania. Hubo varias, una de ellas fue la ley de espiguillas, otra fueron las denominadas listas negras, otra fue el sistema interno de pasaportes y otra las requisas sistemáticas de grano. La última creo que la entendéis perfectamente. Allá donde había grano se lo llevaban, grano que no estaba controlado por ellos. La ley de espiguillas no se llamaba así. Ese es el nombre que le pusieron los agricultores. Se llamaba Decreto sobre la protección de la propiedad socialista, pero los agricultores se referían a él como Ley de las espiguillas. Se promulgó en agosto de 1932, es decir, justo antes, cuando estaba empezando en los primeros estadios de la hambruna. El propósito de esta ley era evitar que los campesinos recogiesen por su cuenta los restos de la cosecha. Al terminar de cosechar un campo de cereales, de trigo, por ejemplo, siempre quedan restos de grano por el suelo, algunas espigas, claro, que no se han cosechado, no se han recogido, vamos. Normalmente se dejan ahí porque no compensa agacharse para recoger una a una, pero era tal la privación que los campesinos al terminar la siega se tiraban al suelo a recoger una a una las espigas que habían quedado después de la siega. Sacaban el puñado de grano y se lo metían en el bolsillo. Con esos puñados podían hacer algo de pan por su cuenta. Bien, esa es la razón por la que se bautizó a esta ley, como os repito el nombre porque es maravilloso, Decreto sobre la protección de la propiedad socialista, es decir, esas espigas que quedaban, esos restos, lo consideraban propiedad socialista. Pues esta ley de las espiguillas, cualquier agricultor podía, en fin, hacerse con un extra de comida, aunque fuese un panecillo, y eso lo consideraban un atentado contra el Estado. En virtud de esta ley, cualquiera que fuese descubierto metiéndose un puñado de grano en el bolsillo era condenado a muerte en el acto tras un juicio sumario. Se ejecutó a más de 200.000 personas, aplicando la ley de espiguillas. El sistema de listas negras se creó también ese mismo año, en 1932, mediante un decreto firmado personalmente por Stalin. Lo que buscaba este sistema era acabar con la contrarrevolución, castigando a las comunidades campesinas. Bueno, la contrarrevolución es como lo llamaban ellos. Si una comunidad, la que fuese una pequeña aldea, un pueblo, directamente presentaba problemas, pues lo pagarían también los vecinos. Esto era extensible también a un distrito completo. Se incluía una lista negra a todo distrito en el que se detectase actividad contrarrevolucionaria. Es decir, en el que, por ejemplo, se descubriese que había campesinos cultivando algunos alimentos por su cuenta. Eso era contrarrevolucionario. Estar en la lista negra significaba la muerte para esa aldea o para ese distrito, porque se interrumpía en el acto la entrega de comida y se procedía a requisas generales de la comida que quedase allí, del grano que quedase allí. Con el tiempo se incluyó también en las listas negras cuando la cosa ya se volvió loca, incluso a los coljoses, a las granjas colectivas que no alcanzasen la cuota impuesta desde arriba. Y no fueron ni uno ni dos, ¿eh? Cuando veían que no llegaban a la cuota, les metían allí. Hubo hasta 400 koljoses incluidos en las listas negras, todos, por cierto, en Ucrania, especialmente en la región de Dnipropetrovsk y en Kharkov. En la zona de Kharkov, las áreas incluidas en las listas negras padecieron tasas de mortalidad superiores al 40%. Respecto al sistema de pasaportes, se introdujo también en el año 32, el 27 de diciembre, poco antes de que terminase el año, para hacer frente al éxodo de campesinos. Las personas
personas que no tuviesen dicho documento no podían salir de sus pueblos o de sus aldeas bajo pena de ser enviados en el acto a gulags siberianos. Los campesinos trataban de huir por razones obvias, y es que pasaban hambre. Las autoridades soviéticas culparon de esta emigración a elementos antisoviéticos y contrarrevolucionarios, y para frenar la ola migratoria lo que hicieron fue introducir el requisito de que se usasen pasaportes para salir de los distritos. Sin pasaportes no se podía, por ejemplo, viajar en tren. Cientos de miles de personas fueron arrestadas por ir sin pasaporte. Por lo general, si la cosa no iba muy allá, se las devolvía a su lugar de origen. Otras veces, si ofrecían resistencia o si la gente estaba de mal humor, le mataban allí mismo. Eso intensificó la hambruna, porque impidió una válvula de escape, es decir, impidió que muchos que se podían haber salvado emigrando pues no pudiesen hacerlo. En la primavera del 33, la situación era ya tan grave y el grano tan escaso que Stalin aprobó una orden que perseguía la acumulación de grano, aunque solo fuese un puñado. La propaganda oficial aseguraba que los campesinos escondían grano en su casa y que esa era la razón de que se estuviese pasando hambre. Pero claro, para eso estaban ellos, por suerte, para descubrir y castigar a los acaparadores. Se formaron brigadas de búsqueda de grano que recorrían los pueblos y las aldeas, entrando en las casas para rebuscar en su interior grano escondido. No encontraron nada, por supuesto, porque no había grano, pero algo tenían que ofrecer a Moscú, así que empezaron a incautar la reserva de semillas para la siguiente cosecha y el grano que se entregaba a los coljosianos por el pago de su trabajo. Es decir, que muchos coljoses encontraron que no solo los habían reducido a la servidumbre y que les habían convertido en jornaleros por un saco de trigo, sino que además ni siquiera les estaban dando ese saco de trigo. Bien, aquello no sirvió más que para hacer más aguda todavía la hambruna. En Moscú, de cualquier modo, seguían buscando culpables porque, insisto, el partido no se podía equivocar. Creyeron encontrarlos dentro del mismo partido. En Ucrania hubo una purga en todos los niveles. Se eliminaron 400 grupos a los que señalaron como antisoviéticos, insurgentes contrarrevolucionarios y chauvinistas. Les acusaron de esto exactamente. Un total de 40.000 personas, de las cuales ejecutaron a 1.000, 8.000 fueron enviados al Gulag y el resto puestos bajo vigilancia. Muchos de los acusados habían sido los que requisaban grano y atemorizaban a los campesinos. La revolución, como vemos, siempre y en toda circunstancia se termina devorando a sí misma. Entre los purgados había mucho bolchevique de la primera hora que se habían apuntado entusiastas a la revolución. Algunos de ellos eran regionalistas ucranianos que habían creído eso de que la revolución traería la libertad para Ucrania. Bien, esos fueron los primeros en caer porque en Moscú se les señaló como culpables de anteponer el regionalismo pequeño burgués ucraniano a la consecución del plan quinquenal. Cuando llegó el verano de 1933, el hambre se extendía ya por todo el país, por toda la República Socialista Soviética de Ucrania. La gente se moría por las calles y por los caminos, y ahí quedaban los cadáveres, hasta que alguien los enterraba en una fosa común, si es que aparecía ese alguien, porque a veces moría toda la población de una aldea y ya no quedaban al final gente para enterrar a los muertos y se terminaban pudriendo al aire libre. Pero oficialmente no pasaba nada. No había hambre en Ucrania, a pesar de que los muertos se contaban ya por millones. Y el que tenía acceso a algo de comida, porque trabajaba en un koljós, por ejemplo, o en la industria, estaba ya extremadamente delgado. Era un país de esqueletos en aquel momento, Ucrania. A pesar de los intentos de las autoridades soviéticas por ocultar la magnitud del desastre, este se dio a conocer en el extranjero gracias a las publicaciones de algunos periodistas occidentales, como Gareth Jones o Rea Kleiman, o por fotografías realizadas por un ingeniero austriaco llamado Alexander Wienerberger, que trabajaba en una fábrica de Kharkov. Era de estos ingenieros que había conseguido, gracias a esas divisas obtenidas por la colectivización y los koljoses y la colectivización de la agricultura ucraniana, pues un ingeniero químico, concretamente austriaco, que le habían llamado para poner en marcha una planta química en Kharkov, exactamente. Bueno, pues este hombre, Wienerberger, un austriaco de la época, se había comprado una cámara Leica, de estas de 35 milímetros, y recorrió los pueblos y aldeas de la zona de Kharkov haciendo algunas fotos. Él sabía lo que estaba pasándolo porque lo veía con sus propios ojos. Sabía que no podía salir con esas fotos del país porque se las decomisarían en la frontera. Así que lo que hizo fue entregar los negativos al embajador de Austria,
que en valija diplomática las hizo llegar hasta Viena. Lo que hizo Wienerberger fue viajar en la Viena, pero sin las fotos, las recogió y se las llevó al arzobispo de Viena, que se las hizo llegar a la Sociedad de Naciones. Pero nadie les escuchó, ni al arzobispo de Viena, ni por supuesto a Alexander Wienerberger. No se terminaban de creer que esas fotos hubieran sido tomadas en Kharkov y que la gente realmente que aparecía allí estuviese muriendo de hambre. Rhea Kleiman era una periodista canadiense que escribía para varios periódicos de Canadá y el Reino Unido. Viajó a la Unión Soviética para informar no de la hambruna, que no la esperaba, viajó para informar de las reformas que Stalin estaba llevando a cabo, y lo que se encontró allí fue con la hambruna. Remitió a Canadá una serie de crónicas muy críticas, por lo que las autoridades soviéticas la deportaron de vuelta a Occidente. Pero el mejor retrato y retrato a su vez del Holodomor se lo debemos a un periodista galés llamado Gareth Jones, que era el corresponsal del Times en la URSS. Sus crónicas fueron publicadas también en Estados Unidos. A diferencia de Kleiman, que firmaba los artículos con su nombre y su apellido, Jones prefirió publicar con un seudónimo. Él ya sabía que si publicaba eso sabía que aquello era una dictadura espantosa y que si publicaba eso con su nombre le deportarían. Así que se buscó un seudónimo. Y eso le permitió permanecer en la Unión Soviética en el anonimato durante más tiempo. Quienes le descubrieron no fueron los soviéticos, sino otros dos periodistas occidentales que trabajaban en Moscú al servicio de Stalin. Uno se llamaba Walter Duranty y el otro Eugene Lyons. Enviaron artículos a la prensa occidental para desmentir a Jones, que tuvo que huir del país y regresar al Reino Unido. Allí se encontró con una sorpresa a Jones, y es que la mayor parte de periodistas británicos simpatizaban con la URSS, por lo que no encontró más trabajo que el de redactor de cultura en un diario de su región natal, de Gales, en un diario de Cardiff. Nadie más quería darle trabajo porque le consideraban, también sus propios colegas en Gales y en Inglaterra, un contrarrevolucionario. En Occidente, como vemos, no solo es que no se podía creer lo que estaba pasando en Ucrania, es que muchos tampoco querían creerlo. De hecho, la utopía soviética era para ellos demasiado atractiva como para ponerla en duda. La revolución estaba muy cerca. No es como hoy que vemos la revolución rusa a más de 100 años vista. Es que en aquel entonces, año 32-33, estaba a solo 15 años vista. Muchos de aquellos periodistas, de aquellos occidentales de la época, la habían visto a través de los periódicos. No de la televisión, que todavía no existía, pero incluso muchos de ellos se habían ilusionado. Durante la hambruna soviética, la hambruna ucraniana, los soviéticos recibieron a insignes visitantes occidentales, como George Bernard Shaw o el ex primer ministro francés, Édouard Herriot. Les preparaban un viaje guiado magnífico, se les cuidaba muy bien en buenos hoteles, se daban buenas comilonas y les mostraban, en el viaje estaba muy bien preparado el recorrido, por supuesto, les mostraban a campesinos lustrosos en las llamadas aldeas Potemkin. Se les llamó así porque se contaba que en el siglo XVIII Grigori Potemkin había ideado unos pueblos de mentira para complacer a Catalina la Grande durante su viaje a Crimea. Todo esto de Grigori Potemkin y Catalina la Grande os lo conté en la primera de las contrahistorias sobre el imperio de los zares. Bueno, estos pueblos, según contaban, que montaba Potemkin, eran pueblos portátiles, se montaban y desmontaban conforme avanzaba la comitiva de la zarina. En aquel entonces no existía el ferrocarril y las comitivas reales avanzaban muy lentas. Eso mismo fue lo que hizo Stalin, pero a gran escala, con los intelectuales occidentales que hacían turismo revolucionario. Levantaban falsas aldeas con campesinos, ya digo, gordos y lustrosos, limpios, bien vestidos, que trabajaban alegremente en el campo. Algunos tenían incluso hasta estación de tren. El turista bajaba, el turista occidental, el turista revolucionario, bajaba y podía ver de cerca a esos campesinos. Édouard Herriot llegó a decir que la Unión Soviética, y esto es literal, era un jardín en plena floración. Herriot era el líder del cartel de izquierdas, una coalición formada en Francia en los años 20 entre el Partido Radical Socialista y la sección francesa de la Internacional Obrera. Así que era una persona especialmente motivada con la Unión Soviética. En el año 1922 ya había visitado la URSS en compañía de Daladier y al final de la Guerra Civil, donde pudo conocer en persona a todos los capos de la revolución. Dijo que ellos eran los enciclopedistas de nuestro tiempo. Estamos hablando de auténticos matarifes en muchos casos. Bien, cuando fue a principios de los años 30, pues Herriot vio lo que quiso ver, sin más ni más. Si por lo que fuese
Cualquiera de estos veía desde la ventanilla del tren a grupos de personas esqueléticas que se dirigían en fila hacia un campo de trabajo, pues les explicaban, estaban ahí al tanto los jefes de la propaganda soviética para explicarles que eran criminales de guerra a quienes iban a reeducar. Algo, pues, qué sé yo, perfectamente explicable, ¿no? Ninguno de estos turistas revolucionarios dijo haber visto hambre. Y la verdad es que hambre hubo y mucha. Las aldeas Potemkin no existían, eran producto de la imaginación calenturienta de los propagandistas del Kremlin. Lo que sí existían eran aldeas fantasma, que se quedaron completamente despobladas porque murieron de hambre todos sus habitantes, porque habían sido enviados al Gulag o porque sus habitantes habían conseguido emigrar, que también hubo casos. En las áreas donde la despoblación se debió más a la migración o a las deportaciones en lugar de a la muerte por inanición, los ucranianos terminaron regresando a sus aldeas años más tarde, y lo que se encontraron fue que sus casas estaban ocupadas por campesinos rusos, lo que provocó un conflicto entre campesinos ucranianos y colonos rusos que se mantuvo durante años. Durante la ocupación alemana de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, los nazis permitieron que se hablase de la hambruna, pero tampoco le prestaron demasiada atención a este tema porque su objetivo último era colonizar ellos mismos Ucrania. Era una zona de especial interés para el Reich por su proverbial fertilidad. Pensaban en el futuro asentar allí a campesinos alemanes. Los ucranianos tendrían que conformarse con ser sirvientes de los alemanes y poco más. Durante este periodo de ocupación empezó a investigarse la hambruna, porque al caer el poder soviético, con la llegada de los alemanes se pudo acceder a los archivos. Fue entonces cuando se hizo la primera investigación, pero los alemanes fueron expulsados de Ucrania entre el año 43 y el 44 y regresó al dominio soviético. La hambruna de los años 30 volvió a ser proscrita. Nadie podía hablar de ella. Además, luego había otra cosa que jugaba en favor de los intereses del partido, y era que la hambruna cada vez quedaba más lejos en el tiempo. Y la Segunda Guerra Mundial había traído mucha muerte y mucha destrucción a Ucrania, por lo que había cosas más importantes en las que pensar. Durante la posguerra, fue la diáspora ucraniana la que se encargó de investigar y difundir el Holodomor en Europa y en América del Norte. Al principio nadie les hacía caso. Y el comunismo soviético en los años 40 y 50 todavía tenía muchísimos partidarios, y se les consideraba a estos que investigaban la hambruna de Ucrania, se les consideraba contrarrevolucionarios que inventaban historias contra la URSS. Fue entonces cuando, recopilando datos y testimonios de aquí y allá, empezó a estudiarse a fondo el Holodomor. La Unión Soviética lo negaba de plano. Simplemente esa hambruna nunca se había producido. La NKVD y más tarde la KGB custodiaban todos los archivos del periodo de aquel periodo, del de la hambruna, lo que los hacía completamente inaccesibles. El número exacto de víctimas sigue siendo desconocido y probablemente nunca lo sepamos con exactitud. Lo que sí sabemos es que a finales de 1933 millones de personas habían muerto de hambre o de forma no natural en las repúblicas soviéticas, especialmente en la de Ucrania. Las estadísticas oficiales de muertes para este periodo no son muy fiables, como tampoco lo son los censos soviéticos, así que sobre datos parciales empezaron a hacerse extrapolaciones. Antes de que se abriesen los archivos soviéticos, en los años 80 se dieron varias estimaciones. Unos dijeron que eran 2,5 millones, otros que eran 4,5 millones, otros que eran 5 millones. A partir de los años 90, ya pudiendo acudir a información de archivo, se abrió el debate entre los historiadores, dejando una horquilla entre 4 y 7 millones de víctimas mortales, lo que colocaría el Holodomor ucraniano a la altura del Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, al menos en número de muertos. También se abrió el debate político. En 1991 Ucrania se independizó y los políticos ucranianos lo empezaron a emplear como argumento político. Víktor Yushchenko llegó a decir que habían muerto 20 millones de ucranianos en un calentón que tuvo durante esta hambruna, lo cual parece muy exagerado a la luz de lo que sabemos. Al utilizar políticamente la historia, la verdad es que Yushchenko no le hizo ningún bien a la investigación ni al conocimiento histórico. Los historiadores no buscan culpables, buscan hechos que expliquen lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió y cómo sucedió. Eso nos ayuda a entender el pasado y también el presente. Si falseamos el pasado, falseamos el presente. Pero a ver quién le explica eso a un político. Bien, la horquilla esta de entre 4 y 7 millones de muertos parece acorde a la documentación de la que disponemos, extraída de los archivos, los censos, las investigaciones a pequeña escala que se han hecho sobre el terreno. De esos 4, 5, 6, quizás 7 millones, no todos murieron directamente de inanición. Muchos lo hicieron de enfermedades asociadas con el hambre. Se calcula que
que hubo entre 1 y 1,5 millones de muertos a causa de varios brotes de tifus. Esta es una enfermedad que propagan los piojos. Cuando mucha gente se pone en movimiento, aumentan los piojos, claro. Concentrar refugiados en estaciones de tren o en los propios trenes facilita la propagación. Sabemos por la estadística soviética que en 1933 el número de casos de fiebre tifoidea registrados era ya 20 veces superior a la de 1929. El número de casos por habitante registrados en Ucrania en 1933 ya era considerablemente mayor que en la URSS en su conjunto. Para junio del 33, la incidencia en Ucrania había aumentado a casi 10 veces la incidencia de enero, y era mucho más alta que en el resto de la URSS. Según las estimaciones, alrededor, lo he dicho antes, entre el 80 y el 90% de las víctimas de la hambruna en la República Socialista Soviética de Ucrania eran de etnia ucraniana. El 4,5% eran rusos, el 1,5% judíos, el 1% polacos, y había también bielorrusos y alemanes del Volga y otras nacionalidades que fueron víctimas. La población rural ucraniana, como vemos, fue la más afectada por esta hambruna. Dado que el campesinado constituía la columna vertebral de Ucrania, la tragedia afectó profundamente a los ucranianos durante décadas. En una encuesta que se hizo hace no mucho tiempo, en el año 2013, se hizo en Ucrania, el 40% de los encuestados, es decir, 4 de cada 10, aseguró que en su familia algún antepasado se había visto afectado por la hambruna. Los académicos continúan, entre tanto, debatiendo si la hambruna soviética provocada por el hambre fue un acto central en una campaña de genocidio o si fue diseñada simplemente para intimidar a los campesinos ucranianos, someterlos, colectivizarlos a la fuerza y asegurar el suministro de cereales para financiar la industrialización soviética. Si el Holodomor fue o no un genocidio, es de hecho un asunto central en Ucrania, pero no hay consenso internacional sobre si lo que sucedió entonces entra dentro de la definición legal de genocidio. Según el Estatuto de Roma del 98, el genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Varios gobiernos, como Estados Unidos, el de Polonia también, el de Australia, el de Canadá, han reconocido el Holodomor como un genocidio. Para el Parlamento Europeo es un crimen de lesa humanidad. Habría que preguntarse si la intención de Stalin era exterminar a los ucranianos por el mero hecho de que eran ucranianos. Es cierto, como he dicho antes, que entre el 80 y el 90% de las víctimas fueron ucranianas, pero también murieron rusos o polacos. De hecho, en el año 2003, con motivo del 70º aniversario del Holodomor, 25 países, incluyendo a Rusia y a Estados Unidos, firmaron una declaración conjunta en las Naciones Unidas sobre el Holodomor con el siguiente preámbulo, que dice lo siguiente. En la antigua Unión Soviética, millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de las crueles acciones y políticas de un régimen totalitario. La gran hambruna de 1932-33 en Ucrania, el Holodomor, se cobró entre 7 y 10 millones de vidas inocentes y se convirtió en una tragedia nacional para el pueblo ucraniano. En este sentido, tomamos nota de las actividades en conmemoración del 70º aniversario de esta hambruna, en particular las organizadas por el gobierno de Ucrania. Honrando el 70º aniversario de la tragedia ucraniana, también conmemoramos la memoria de millones de rusos, kazajos y representantes de otras nacionalidades que murieron de hambre en la región del Volga, el norte del Cáucaso, Kazajistán y en otras partes de la antigua Unión Soviética como resultado de la guerra civil y la colectivización forzosa, dejando profundas cicatrices en la conciencia de las generaciones futuras. Si el Holodomor fue un genocidio o no, es algo que se seguirá debatiendo en el futuro y seguramente nunca se llegue a un acuerdo al respecto. Da igual, la verdad. Lo que sucedió, sucedió y no importa mucho que lo llamemos genocidio, asesinato en masa o crimen de lesa humanidad. Fue un acto intencionado, un acto criminal, intencionado, emprendido por un gobierno que tomó como rehén a su propio pueblo en nombre de una ideología. Y eso es lo que no deberíamos olvidar nunca. Espero que os haya gustado esta entrega dedicada al Holodomor ucraniano. A este episodio tan doloroso le dediqué un contracorte hace ya tiempo, hace cosa de 3 años, pero fue algo breve a lo que dediqué poco más de 10 minutos. Así que ahí se quedó en espera de una contrahistoria y esa es la que he hecho hoy. Vamos a pasar ahora al contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus temas históricos que son siempre del máximo interés. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Pablo, que pregunta por la Fundación de Bilbao.
es el tema de quién fundó la ciudad de Bilbao, porque a los que son de la parte contraria, son más españolistas, como dicen aquí, me dicen que no, que la ciudad de Bilbao la fundó el Reino de Castilla, que lo que es Álava, Vizcaya e incluso Guipúzcoa han pertenecido históricamente a la corona de Castilla, que el euskera se ha hablado fuera de lo que hoy día es la comunidad, o sea, de lo que es Euskadi, que no sé si Álava, Cantabria o hasta dónde llegaba. Entonces, bueno, yo por lo menos lo tengo todo bastante confuso y si tú sabes algo, o sea, si dominas el tema y me lo puedes explicar. Luego también hay gente, y he leído yo también historia de España de autores extranjeros, que decían que el euskera era una de las lenguas íberas, pero que se hablaba en toda la península ibérica o era un idioma principal, que se han encontrado restos de ese íbero pues, por la provincia de Cádiz, que a lo más que se puede parecer hoy día es al euskera. Incluso hay aquí quien me ha dicho que el euskera es una lengua africana, o sea que evidentemente se ha tenido que propagar porque se ha tenido que hablar a lo largo y ancho de toda la península. Entonces, pues de nuevo, si me puedes dar fuentes de información o me lo puedes explicar en una contrahistoria, pues a mí por lo menos me parecería bastante interesante aportar luz a este tema. Bilbao fue fundada en el año 1300, Pablo. Fue fundada por parte del señor de Vizcaya, que se llamaba Diego López de Haro. En aquel entonces, la corona de Castilla estaba promoviendo la fundación de ciudades en Vizcaya, y bueno, no solo en Vizcaya, también en Guipúzcoa, y Bilbao fue una de ellas. El rey de Castilla era Fernando IV, que se dio por enterado de la fundación de la nueva villa, bueno, pues hasta que unos años más tarde fue refundada con otra carta a Puebla emitida por su sobrina, por María Díaz de Haro. En principio no era nada especial, pero pronto empezó a pasar por ahí buena parte del comercio marítimo de Castilla, con el mar, y eso hizo que la villa creciese y ganase mucha importancia, a costa de otras poblaciones vizcaínas, como Bermeo. Los reyes fueron extendiendo los privilegios de Bilbao y con el tiempo se convirtió en un puerto muy importante. Ya a principios del siglo XVI, la reina Juana la Loca, creó el Consulado de Bilbao, que era una cofradía de mercaderes que controlaban el tráfico comercial que pasaba por allí. Vamos, que Bilbao y Castilla están unidos, muy unidos históricamente. Respecto a lo que preguntas de si el País Vasco pertenecía a la corona de Castilla, pues sí, claro, era parte de esa corona. Los alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos eran tan súbditos del rey de Castilla como los burgaleses, los toledanos o los sevillanos. Vizcaya en concreto era un señorío. El señor de Vizcaya primero fue vasallo del rey de Navarra y ya en el siglo XI se pasó al de Castilla. Con el tiempo, el título de señor de Vizcaya pues terminó cayendo en los reyes de Castilla y luego en los de España. Con Guipúzcoa pasó algo parecido, primero estuvo Navarra y luego ya en el siglo XII pasó a depender de Castilla. Los reyes castellanos animaron la fundación de ciudades, como decía antes, en Guipúzcoa también porque servían como núcleos de población que defendían el entorno. En Álava pasó lo mismo, aquello era un condado y el conde fue primero vasallo de Navarra y luego de Castilla. A lo que los reyes castellanos se comprometieron siempre fue a respetar los fueros de aquellos territorios, y así ha sido hasta el momento presente. Los vascos en Francia no tuvieron la misma suerte, allí les asimilaron sin piedad, pero bueno, en España estamos civilizados y valoramos la diversidad. Bien, seguimos con Gerson, que es de Lima, en Perú, que nos habla de los orígenes de aquella ciudad. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Gerson García desde aquí, desde Lima, Perú, y quería saludarte por el gran programa que haces. Es uno de los mejores podcasts de divulgación histórica que hay en lengua española, a mi entender. Y quería hacer una acotación, ya que en el programa de ciudades medievales que hiciste con Alberto Garín, señalaron correctamente que México está fundada sobre la antigua Tenochtitlan azteca. Pero pocas personas saben que Lima, la capital del Perú, también está fundada sobre un antiguo centro aborigen. Claro, los incas, digamos, tenían como capital la ciudad del Cusco y los españoles fundan la ciudad española, digamos, sobre el antiguo asentamiento andino, pero ellos no la escogen como su capital. En principio ellos fundan una ciudad llamada Jauja en el centro del Perú y se trasladan posteriormente a el valle del río Rímac en la costa del actual Perú y fundan ahí la ciudad de Lima. Esta ciudad está fundada entonces sobre un antiguo asentamiento, pero que no es inca el asentamiento, es un asentamiento ichma que llamamos nosotros, que era un pueblo sometido a los incas, ¿no? Inclusive se dice que la casa de gobierno, el palacio de gobierno,
actual está sobre la antigua casa de los virreyes, que a su vez estaba construida sobre la antigua morada del gobernador de Francisco Pizarro y que a su vez fue construido sobre el antiguo lugar donde vivía el cacique de la zona. El último cacique de la zona se ha determinado que se llama Taulichusco y incluido tiene ahora un homenaje en uno de los lados de la plaza. Inclusive hace algunos años en los sótanos de Palacio de Gobierno se hicieron algunas excavaciones y se encontraron ídolos y algunas cerámicas propias de la época de la conquista, ¿no? Eso quería acotar, ya que es un dato que creo que muy pocas personas conocen. Nada, seguir agradeciéndote por todo tu programa, me la paso genial, sobre todo aquellas colaboraciones que haces con Alberto Garín. Muchas gracias, hasta próximo. Pues muchas gracias, Gerson. No conocía este detalle. Pensaba que la ciudad de los Reyes de Lima, que es como se llama oficialmente, que fue fundada por Pizarro en 1535, era completamente de nueva planta. Vamos, que allí no había nada ni nadie. Así que este dato que me revelas es completamente nuevo para mí. Leeré más sobre el tema. Lo que sí sabía es que el nombre de la ciudad, Lima, proviene del río que pasa por allí, el Rímac, que los españoles entendieron como Lima y con ese nombre se quedó. Bien, pues ya vamos a terminar. Terminamos con Urchi, que está en Kioto, en Japón, y que nos propone una contrahistoria japonesa. Hola Fernanda, muy buenas. Mira, te propongo una contrahistoria que es la restauración o la revolución Meiji de Japón de la segunda mitad del siglo XIX, como el primer contacto con esos barcos americanos que parecían monstruos después de haber estado casi 200 años aislados y casi sin contacto con el exterior. Yo vivo aquí, vivo en Kioto y tuve que estudiar esta revolución, la historia de Japón. Y la verdad que me pareció súper fascinante cómo una sociedad, como un país pasó de ser una totalmente feudal, con un sistema feudal, a llegar a dominar Asia, el sudeste asiático entero y hasta poder medirse de tú a tú con los mismísimos Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La verdad que, bueno, me parece súper interesante y, bueno, está aquí mi propuesta. Bueno, Fernando, la verdad que te quería agradecer. La verdad que me encanta tu programa, lo escucho sin falta todos los días, desde casi hace un año ya que conocí tu programa. Y también me gustaría una mención especial a Alberto Garín y a Pizarro, que la verdad que son también unos cracks. Bueno, un saludo y muchas gracias. Pues mira, Urchi, no hay contrahistorias sobre la restauración Meiji, pero sí un contracorte que hice hace 2 o 3 años. La Revolución Japonesa se titula, si mal no recuerdo, y la tienes en el archivo. Pero vamos, como ha pasado con el Holodomor, que lo he hecho hoy, que tenía también su contracorte, pues quizá en el futuro haga una contrahistoria sobre la era Meiji en Japón y cómo convirtió el país en una potencia industrial en menos de medio siglo. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y os emplazo hasta la próxima contrahistoria.